Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Agradeciendo al Señor la bendita oportunidad de poder volvernos a reunir a través de esta conexión bendita. Tenemos que agradecer mucho al Señor que para este tiempo tenemos estos medios y podemos hacerlo de la forma en que lo estamos haciendo. Día de martes, servicio virtual, donde estamos edificando familia y donde esperamos que el pueblo de Dios sea bendecido y sea prosperado por el poder de la palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, por la salvación de nuestras almas y por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por este día bendito, Señor Jesucristo, y porque también, Señor, prácticamente terminando este día, tú nos concedes, Señor, la oportunidad de tener comunión contigo a través de tu palabra, a través, Señor, de la administración, del consejo de ella para edificar matrimonios, edificar familias, edificar vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablar un tema que lo titulé así: la semilla de nueva vida. He estado por algunos días ministrando a la iglesia acerca de un pensamiento que tiene que ver con la semilla, y no quisiera ser recurrente de manera que usted se canse de escuchar lo mismo, porque no voy a hablar de lo mismo, por supuesto, pero sí usando y aplicando principios bíblicos por los cuales podemos ser también nosotros bendecidos y prosperados. Como todos sabemos, el Señor, dice la palabra, hizo los árboles, y dice la Biblia que los hizo con el fruto y con una semilla que estaba dentro del fruto, una semilla que traía el mismo poder de vida que Dios había colocado en este árbol. O sea, este poder era poder de vida y también un poder para la fructificación. Y la Biblia dice que cuando el Señor lo diseñó así, dice que hizo el fruto y la semilla conforme al género del árbol. Yo quiero hablar hoy un poquito acerca de esto, la semilla de nueva vida, porque Dios ha puesto en nosotros, según la palabra de Dios, una nueva vida. Y yo creo que necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de una nueva vida y por qué Dios coloca una semilla? Porque creo firmemente que la intención del Señor es que todo lo que se genere en nosotros a partir de que recibamos la revelación de Jesucristo tiene que estar unido, atado, relacionado con la vida que Cristo nos da y desligado, por supuesto, de la vida antigua, de nuestra vana manera de vivir, dice la palabra de Dios, heredada de nuestros padres. Es algo que es inevitable porque nosotros cargamos una naturaleza humana, pero yo creo que también debemos de reconocer que el Señor tiene promesas en su palabra, principios bíblicos que si los usamos y los aplicamos, ellos traerán bendición a nuestra vida, y no solo traerán bendición a nuestra vida, sino también traerán bendición a la vida de nuestros hijos. Entonces, quiero mostrar mi primera diapositiva en este tema, y yo puse así, mostrando un ejemplo
un ejemplo a nuestros hijos. Antes de explicar algunas cosas de este versículo, yo creo que esto es lo que quiero, hermano, manifestarle. Yo creo que nosotros necesitamos pedirle al Señor que en su misericordia Él plante esa semilla de nueva vida en nosotros. Vuelvo a usar la palabra semilla porque creo que es importante que nosotros entendamos que la semilla cae en tierra, dice la Biblia, y tiene que morir. Y entonces cuando ese grano muere, dice la palabra de Dios, sale la nueva vida, sale la nueva planta. Y por supuesto eso tiene que crecer, tiene que desarrollar. Y así como Dios ha estipulado la vida, ¿verdad? Nacimiento, crecimiento, madurez y luego después el declive de la vida humana, donde no se pierde la esperanza, porque los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, han de resucitar primero. Hay principios que tienen relación y conexión, hermano, conexión con dos cosas, el rogar a Dios y el tener la palabra y creer a la palabra de Dios. ¿Por qué digo que hay conexión entre estas dos cosas? Porque la Biblia dice que el que pide recibe. Entonces uno debe de sentir la necesidad de que Dios sea el que plante en nosotros la semilla de una nueva vida. Y esa nueva vida, todos nosotros sabemos que es vida eterna en su Hijo Jesucristo. Así que deberíamos de pedirle al Señor en oración que Él nos dé la capacidad, hermano, de conocerle a Él y de poder seguir en pos de nuestro Señor Jesús. Así que cuando nosotros alcanzamos la bendición de conocer al Señor y de poder caminar con Él, así como anduvo Enoc con Dios 300 años, el tiempo de vida que Dios le quiso regalar. Una de las cosas que nosotros vamos a desarrollar es un estilo de vida, es un estilo de vida. La Biblia dice que el estilo de vida de los hijos de Dios es el de la piedad, o sea, una vida que tiene relación con Dios, comunión con Dios, una vida de hombres y mujeres que se dedican en santidad a servir a Dios. No importa dónde ellos estén, no importa dónde trabajen, no importa dónde vivan, nadie puede negar que Daniel era un hombre santo y vivía en Babilonia. Nadie puede negar que Jeremías era un hombre santo y vivió en Babilonia. Nadie puede negar que Zorobabel era un hombre no solo santo, sino que también apartado y predestinado por Dios para hacer una obra extraordinaria, y una de ellas era ponerse al frente de la diáspora de aquellos que huyen de la confusión de Babilonia y luego llegar a Jerusalén y reconstruir los muros de Jerusalén. O sea, nadie puede negar que hubo siervos de Dios rodeados de contaminación, de hechicería, de brujería, de adulterios, de cosas pecaminosas. Sin embargo, el principio bíblico ahí está cuando Daniel dice que propuso, dice la Biblia, que ellos propusieron, Daniel y aquellos 3 jóvenes hebreos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber. Pareciera ser que todo comienza con esto, ¿verdad? Con la toma de una decisión que nos coloca y nos pone debajo del manto de Dios. Cuando nosotros miramos
estos versículos. Lo que tengo en mi corazón compartir con ustedes que nosotros necesitamos tener la capacidad no solo de conocer a Dios y seguirle a Él, sino que también necesitamos que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida para que cuando nosotros, hermanos, le faltemos, no estoy diciendo que no le vamos a faltar, quiera Dios que no, pero somos una raza caída que Dios viene recuperando por su gracia y por su misericordia. Vamos a tener necesidad de que el Espíritu Santo de Dios nos deje saber, hermano, en qué le hemos fallado. Cuando nosotros aprendemos a vivir esa relación con Dios, al mismo tiempo estamos mostrando esto que dije anteriormente, piedad, que es un estilo de vida. Y si es un estilo de vida, esto será un buen ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos nos verán gimiendo delante de la presencia de Dios, pidiéndole a Dios limpieza y purificación de nuestro espíritu, de nuestra alma. Nuestros hijos nos oirán a nosotros pidiéndole a Dios, por favor, perdona, Señor, nuestros pecados y aún las ofensas, Señor, oh Dios, que te hemos hecho y que no nos hemos dado cuenta, los pecados y los errores ocultos. Cuando nuestros hijos nos oyen hablar de esa manera, entonces nosotros vamos formando un entendimiento de que nosotros, siendo sus padres, estamos dependiendo de la misericordia de Dios. Me gustaría mostrar dos versículos que quiero usar solo como principio. Desde luego, estos no hablan de matrimonio, estos no hablan de crianza de niños, pero yo quisiera que usted viera lo que dice el Salmo 51:3. El Salmo 51 es una oración que hizo David cuando pecó, y pecó con aquel pecado de adulterio, y todos conocemos, ¿verdad?, la historia, pero yo quiero hacer énfasis en el versículo. Leamos unos minutos. Yo reconozco mis transgresiones. O sea, si nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos, una de las cosas que tenemos que hacer es confesar a Dios nuestros pecados. Y David, dice la palabra del Señor, en esta oración impresionante, hermano, del Salmo 51, una de las expresiones que dijo es: yo reconozco mi transgresión. Interesante, ¿verdad? Porque hay algunos que pecan y no reconocen el pecado. Hay otros que pecan y esconden el pecado. Y hay otros que pecan y cuando se le descubre el pecado, incluso llegan a decir: ¿a quién estoy perjudicando yo? Yo no estoy haciéndole daño a nadie. O sea, en otras palabras, no te metas con mi vida, porque al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo yo. Pero me llama poderosamente la atención, y esto es lo que quiero dejar en su corazón. Este salmo quedó registrado en la palabra de Dios. Y si quedó registrado en la palabra, no quedó registrado para que nosotros digamos: ay, mira qué oración más linda hizo David, sino que es como un modelo de oración, y no solo de oración, sino un modelo de vida, donde nosotros los padres nos humillamos delante de la presencia de Dios y sabemos decirle al Señor: Padre, por favor, perdona mis pecados, reconozco mis transgresiones. Y impresionante, ¿verdad? Impresionante, porque dentro de la oración, David dice: mi pecado está siempre delante de mí. O sea, una de las cosas que yo quiero que usted vea es que la Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados y los echa en el fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero cuando hay un pensamiento pecaminoso,
o hay un pecado que de forma cíclica regresa y nos hace transgredir la palabra de Dios hasta que el Señor no obra por su espíritu y por su sangre, no toma ese pecado y por el sacrificio de Él en la cruz, no toma ese pecado y lo echa en el fondo de la mar, y con la sangre, con su sangre lo limpia, y no solamente me limpia, sino que dice la palabra de Dios que lo único que tiene poder para limpiar una conciencia y hacer que se vuelva una buena conciencia es la sangre de Cristo. Hasta que eso no sucede, el pecado va a estar siempre delante de mí, mi pecado va a estar siempre delante de mí, el enemigo me lo va a estar recordando, el enemigo me lo va a estar trayendo como una tentación, el enemigo me lo va a estar trayendo como una acusación. Entonces es importante, y esto es lo primero que yo quiero que usted entienda como padre y como madre, que nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos el verdadero arrepentimiento, pero no enseñado, sino el verdadero arrepentimiento vivido, experimentado. Y la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta, cuando digo se arrepiente y se aparta es porque hay gente que dicen que se arrepienten pero no se apartan. Entonces es arrepentirse. El que se arrepiente y se aparta, dice la palabra de Dios, alcanza misericordia. Yo quiero bendecir desde aquí a los padres y a las madres que me están escuchando. Quizás esto a usted les resulte muy básico, pero ahí está el principio espiritual. Es tan básico que muchos cristianos se lo brincan, se lo saltan. Y por eso no disfrutan de la novedad de vida. Entonces es importante, recuérdese esto, es importante que uno como padre reconozca sus transgresiones, que uno como padre reconozca sus necesidades, que uno como padre sepa reconocer en qué le ha faltado a Dios, o en qué uno le ha faltado a la esposa, o en qué uno le ha faltado a sus propios hijos, y entonces uno le pida perdón a Dios y le pida incluso perdón a ellos si ellos fueron los que directamente sufrieron las consecuencias de mi pecado, de mis ofensas, de mis maldades. Entonces es importante que veamos lo que el salmista David hizo. Y por supuesto no puedo leer todo el capítulo, pero él sintió la necesidad de que Dios lo ayudara en esto. Y hermano, entendiendo lo que puede hacer el pecado, la Biblia dice que en ese capítulo de 51 de Isaías, David le dijo a Dios: por favor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, David había perdido el rumbo. Incluso el hombre que siempre mostró gozo en su corazón bajo cualquier circunstancia para adorar a Dios, cantar, alabar a Dios, danzar, ahora mismo no tenía ese gozo, y él se dio cuenta que hubo algo que produjo un vaciamiento de la presencia y de la gloria de Dios en él. Entonces, en el año de la recuperación, si nosotros queremos regresar al orden de Dios, una de las cosas que necesitamos es pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios no nos libra de ese peso, nosotros vamos a estar viviendo las consecuencias de ese peso de pecado, y nuestros hijos van a estar mirando, observando cuál es nuestra condición. El próximo versículo que tengo para usted está ahí mismo en su pantalla, Juan 3:30. Estoy hablando de Juan. Lo que registra este versículo, haciendo la diferencia. El escritor de Juan es el apóstol Juan.
de quien se está hablando es de Juan, pero no del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. Entonces, mire, todos reconocemos el pasaje, pero yo quiero usar el principio espiritual. O sea, inclusive para padres ministeriales. Mire lo que vinieron a Juan y le dijeron, el bautista, el que tú bautizaste resulta ser que ahora bautiza. En otras palabras, este te robó el ministerio. Ahora apenas solo somos dos los que te seguimos a ti. Pero esto es entendiendo, por favor, la historia. Ahora quiero que usted vea el principio bíblico. Juan el Bautista le dijo a dos de sus hijos espirituales, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe, dicen otras traducciones. Entonces, es interesante cómo es que Dios pone el principio. El principio no dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, de tal manera que pareciera ser de esa manera que si yo no menguo, él va a crecer. Pero lo que dice la Biblia aquí es que es necesario que Cristo crezca. Por eso, Cristo tiene que dejar de ser para muchos cristianos el niño del pesebre. Por eso, Cristo tiene que dejar de ser para muchos cristianos el hijo de José el carpintero. Cristo tiene que dejar de ser para muchos cristianos el profeta que profetiza y vino a la tierra y que hizo milagros. Cristo tiene que dejar de ser para muchos cristianos lo que muchos cristianos tienen por idea de que Cristo es y en realidad no es. Lo primero que quiero decir es que todas las cosas anteriores se juntaron. Las anteriores que mencioné se juntaron en la persona de Jesucristo, pero Cristo es Dios. Y una de las cosas que yo quiero recordar es que Él murió. Por lo tanto, Cristo no está en una cruz clavado, sino que a Cristo lo bajaron de esa cruz. Disculpe, lo bajaron de esa cruz y lo bajaron muerto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A Cristo lo enterraron, pero al tercer día Cristo se levantó poderoso sobre la tumba, bendito Dios, y salió del mismo infierno después de haberle predicado a espíritus encarcelados. Cuando usted lee y completa la historia, la palabra del Señor dice que resucitado Cristo le enseñó durante 40 días a los apóstoles y discípulos acerca del reino. Y dice la palabra de Dios que a los ojos de ellos Jesucristo fue levantado y dos ángeles, dice la palabra de Dios, varones galileos, dijeron aquellos ángeles, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este que se ha ido también regresará en una nube. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando estoy mirando el principio, nosotros tenemos que dejar que Jesús crezca y que Jesús, creciendo en el proceso espiritual de nuestra vida, nos enseñe la revelación de quién es Él. Cristo es Dios. Y todo hombre de Dios debería de vivir bajo este principio, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando Juan está diciendo es necesario que Él crezca, es necesario que Él crezca en nuestra vida. Ahora lo estoy aplicando, crezca en nuestro hogar, que crezca
la autoridad de Cristo en nuestra casa, que crezca el señorío de Cristo en nuestra casa, que crezca la autoridad y el poder de Cristo en nuestra casa, que crezca la autoridad y el poder de la palabra de Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Ese debe de ser nuestro ruego y nuestra súplica, amado hermano. Entonces es necesario que Él crezca. Y entonces empezaremos nosotros a menguar, mientras que Jesús y Cristo, voy a decirlo así, Jesucristo, el 100% humano y 100% divino, no crezca en nuestra casa, en nuestro hogar, en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, será imposible que nosotros menguemos. Porque no es necesario que yo mengüe para que Él crezca, sino que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Amén. Entonces, quiero que usted vea, ya presenté, esta mi primera diapositiva, es mostrando el ejemplo a nuestros hijos. Esto es básico. O sea, yo quiero repetir, creo que por tercera o cuarta ocasión, lo más cercano que tienen tus hijos de Dios eres tú y tu esposa, o sea, papá y mamá. Eso es lo más cercano que tienen tus hijos de Dios. Tus hijos no conocen a Dios y no es todavía un pecado que no conozcan a Dios. Lo que es un pecado es que tú no sepas instruir a tus hijos como debes de hacerlo en el temor de Jehová. Es un encargo que Dios le dejó a los padres en Israel. Le hablarás, le enseñarás, le ministrarás, le declararás el pecado. E inclusive déjeme comentar algo. Cuando un hijo cometía un pecado en Israel, que había ofendido grandemente a Dios, la Biblia dice que los padres estaban en el deber de traérselo al sacerdote. Entonces, claro que hoy es diferente. Hay padres que deciden esconderle el pecado a los hijos y cuando digo claro que hoy es diferente, eso es lo que es antinatural, espiritualmente hablando. Porque si algo deberíamos de hacer es cubrir espiritualmente a nuestros hijos, pero no ocultarle el pecado, no tapárselo. O sea, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Deberíamos de cubrir a nosotros nuestros hijos espiritualmente. Deberíamos de nosotros ser los ministros de nuestros hijos. Cubrirlos con oración, cubrirlos con palabra, cubrirlos con enseñanza, cubrirlos con exhortación. Pero si un hijo nuestro peca y peca con un pecado de esos que la palabra de Dios describe ofensivos para Dios, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, hay que buscar al sacerdote. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Todavía tengo un versículo más en la palabra del Señor. Ay, hermano, ¿usted quiere que yo le traiga a mi hijo? Ay, hermano, si yo lo que menos quisiera es problema. O sea, si usted los pudiera resolver, pero hay cosas que espiritualmente hablando le toca a un ministro. Y yo creo que es entendible hasta por la palabra. En el Nuevo Testamento vinieron los leprosos y le pidieron al Señor que los sanaran y el Señor les dijo: váyanse y muéstrense delante del sacerdote para que él presente la ofrenda, presente la ofrenda por la purificación de ellos. Entonces, al menos un sacerdote tiene que venir y orar para presentar esa ofrenda por la purificación de alguien que ha pecado con una ofensa ante Dios. Pero
no entendemos principios bíblicos y ahí los vamos dejando pasar y los vamos dejando pasar y los vamos dejando pasar y no es un niño y no es un adolescente y después llega la edad donde no es joven, ya tiene más de 18 años. ¿Yo qué puedo hacer, pastor? Bueno, yo le estoy explicando los principios bíblicos. Entonces, quiero mostrarle en su pantalla algo más que considero que es importante que como principios bíblicos veamos. Yo titulé esto encargando cada área de nuestras vidas a Dios. Cuando digo encargando cada área, es presentando el ser integral, espíritu, alma y cuerpo a Dios. Cuando nosotros leemos Juan 14, 16, esto es lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos: yo le rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que yo encuentro aquí un principio. Si los padres que hoy están conectados estuvieran conectados con Dios y entendieran que esta no es una oración de un día, que esto es una oración de todos los días. Una de las cosas que hizo Jesús por los suyos fue rogar para que el Padre les diera a ellos el otro consolador. Así que tú como padre y como madre, de alguna manera eres consolador de tus hijos, pero tú necesitas rogarle al Padre de esos espíritus que ocupan el cuerpo de tu hijo, porque ya sabes que somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Así que el Padre del espíritu de tu hijo es Dios, y a Él habría que rogarle y suplicarle. Fíjese, hermano, que varias veces he dicho esto desde el púlpito de la iglesia, y creo que yo no me voy a cansar de decirlo, porque creo que es palabra de Dios, y como amo y respeto la palabra de Dios, la creo y la he visto como resultado en la vida de mi familia y en la vida de otros hermanos. Le quiero decir, todo padre debería de rogar y suplicar porque sus hijos fueran llenos del Espíritu Santo. Usted lo está viendo de repente corrompido o dañado o desobediente o rebelde. Usted lo está viendo en el estado natural, sin el nuevo nacimiento. Usted los está viendo quizá frío o indiferente, pero usted le puede rogar a Dios por esa llenura del Espíritu Santo. Cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban reunidos allí, no descendió sobre gente perfecta, descendió sobre gente que querían recibir el poder y la autoridad de Dios para vivir una vida de victoria y poder predicar el Evangelio primero con el testimonio de su vida. Así que el Espíritu Santo no se derrama, como dijo alguien una vez, sobre gente santa. No, el Espíritu Santo se derrama sobre gente que creen que el derramamiento del Espíritu Santo puede venir hasta ellos y entonces encender la lámpara de ellos. La palabra del Señor dice que se asentaron fuego de lenguas de fuego sobre su cabeza. O sea, Dios vino a encender la lámpara de ellos. Dios vino a poner calor y luz en la vida de estos hombres. Y luego, pues queda demostrado que en casa de Cornelio hubo un derramamiento del Espíritu Santo extraordinario. ¿Sobre quién? Sobre todos los gentiles que estaban reunidos ahí. Ni siquiera solo sobre Cornelio, no, sobre todos los que se habían reunidos, hermano, a escuchar la palabra y habían aceptado al Señor. Todavía Pedro se quería ir sin bautizarlos en agua.
negándoles la salvación, y Dios viene y los sella con el Espíritu Santo. Entonces debemos de pedirle a Dios que el Señor se haga cargo de la vida espiritual de nuestros hijos, en lo que nosotros vamos poniendo la palabra, porque poniendo la palabra estamos poniendo la semilla de vida, la semilla de vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la semilla de vida se planta, y el Espíritu Santo de Dios cae como lluvia sobre ellos. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Orar al Padre para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. No importa que ellos no oren. Papá y mamá, la Biblia dice que hay vientres que fueron visitados por la maldad. Y también la Biblia dice que hay vientres que fueron visitados por el Espíritu Santo. Y no fue solo un vientre, fueron varios vientres en la palabra. Entonces deberíamos de aprovechar el principio y decirle a Dios: Padre, por favor, unge la vida de mi hijo, escoge a mi hijo, haz lo tuyo, llénalo de tu Espíritu Santo. Un padre orando así, hermano, es una bendición, es un testimonio y es una bendición para su hijo. Fíjese lo que dice la Biblia. Juan 14, 17, en esa oración el Señor dijo, mire, déjeme leer el 16, te ruego, oh Padre, yo rogaré al Padre, perdón, que Él les dé el otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es otro detalle, discúlpeme, este es otro detalle que quiero poner en perspectiva con usted. Sus hijitos van a ir a la escuela, sus hijitos van a irse a la universidad, a lo mejor estudiar a otro estado. Sus hijitos van a estar rodeados de gente impía, pero acuérdese de Daniel y de aquellos 3 jóvenes hebreos que propusieron en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino de su beber. Su hijito y su hijita se va a ir a una universidad fuera del estado. Usted no siempre va a poder estar al lado de sus hijos. Usted no siempre va a estar al lado de ellos para poderlos corregir, disciplinar o encerrarlos dentro del closet. No, por favor, entienda cómo opera el Espíritu de Dios. Si ese es un hijo de Dios, entonces la Biblia dice que el Consolador vendría sobre ellos y entonces estaría con ellos para siempre. O sea que aún te vas a morir tú o me voy a morir yo y mis hijas se van a quedar y se van a quedar con ellas el Espíritu Santo de Dios para siempre hasta que Dios las tome a ella después. Entonces, quiero que usted vea lo que Jesús dijo acerca de este otro consolador. Y no solo dijo que iba a estar para siempre, ahora vea lo que dice el versículo 17, es decir, el Espíritu de la verdad. O sea que si hay Espíritu de verdad, discúlpenme hermano, pero yo quisiera adelantar, pero no puedo. Si hay o existe Espíritu de verdad que viene a través del Espíritu Santo de Dios, entonces la pregunta que quiero hacerle a usted: ¿cómo es que llega el Espíritu de la verdad a nuestros hijos si no es por un derramamiento del Espíritu Santo? El Espíritu ministrándole a su espíritu. ¿Para qué? Para que su espíritu no sea engañado. Estamos, hermano, viviendo la última hora del último tiempo y necesitamos que nuestros hijos reciban el Espíritu de la verdad. ¿Para qué? Para que ellos amen la verdad que es Cristo y amen las doctrinas de la verdad que es la palabra de Dios. Que amen la verdad, porque amando la verdad estará creciendo Cristo y menguando ellos. Y se estará reduciendo el margen de impacto y de derecho legal que causa el hecho de que una persona sea ignorante de la verdad. Porque un ignorante de la verdad es un necio. Y el necio es terreno fértil para que el espíritu de la mentira y del engaño le alcance
alcance su mente, alcance sus sentimientos, alcance su corazón. Y el martes pasado hice mención al hecho de que el hijo necio arruina a su padre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, impresionante, porque Dios nos da en la palabra los principios, las herramientas. Ruego al Padre para que venga el otro consolador. ¿Quién tiene derecho para orar por un hijo y autoridad a un padre? Padre, por favor, llena a mi hijo de tu Espíritu Santo, porque sé que si sobre ellos se derrama el Espíritu Santo de Dios, entonces ese Espíritu estará con ellos por siempre y para siempre. Ese es el Espíritu de la verdad, dice la palabra de Dios. Lea conmigo el versículo si es tan amable. Quien el mundo no puede recibir, o sea, no es para el mundo, es para tu hijo, que es hijo tuyo y es hijo de Dios. No lo puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mire lo que dice Juan. No os dejaré huérfanos. Esto dijo Jesús. Vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Así que aun cuando nosotros partimos de este mundo, el Señor dejó una promesa. Vendré a vosotros. ¿A través de qué? Del Espíritu de la verdad, el Consolador. No os dejaré huérfanos. Así que aún en los momentos de ancianidad, y ahora me dirijo a los padres, nosotros los padres no deberíamos de tener temor ni preocupación, porque hay una promesa divina de parte de Dios. No los voy a dejar solo, yo voy a venir a ellos. Entonces, quiero que usted vea, por favor, dentro del valor de la intercesión, el próximo versículo. Es un pasaje, pero ustedes lo conocen el texto y conocen el contexto, entonces solo quiero usar el principio. Cristo le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ahora, quiero que veamos unos minutos el principio espiritual que quiero presentar. Por favor, papá y mamá, debemos de orar para que Dios alcance el área de la vida espiritual, emocional y física de nuestros hijos. Que Dios los llene con su espíritu, que el espíritu de la verdad venga a ellos, pero déjeme presentar esta otra cara de la moneda. O sea, es la misma moneda. ¿Quién es la moneda? La monedita es su hijo, es su hija. Entonces, nuestra oración con Dios debe de ser: Señor, protege a mis hijos. Por favor, hermano, discúlpeme, va a esperar usted a que sus hijos estén desarmados y desbaratados para entonces orar por ellos, para entonces empezar a gritar y a dar alaridos porque tu hijo hizo esto, tu hija hizo esto, y tú no tomas tiempo tú para orar, y tú no tomas tiempo tú para tener comunión con Dios y tener comunión con ellos, y tú no tomas lugar en tu casa como cabeza espiritual. Hermano, así es difícil, por no decir imposible. Entonces me llama la atención que mire, hermano, Jesús está por salir de esta tierra. Jesús sabía las cosas que le iban a acontecer. Los últimos días de Jesús fueron en el huerto de Getsemaní, rogando al Padre, gimiendo delante del Padre. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús no lloró una sola vez. La Biblia dice que lloró muchas veces. Derramó sus lágrimas delante del Padre, sabiendo, dice la palabra de Dios, que Satanás vendría a sacudir a Pedro como a trigo, dice la palabra de Dios, que le rogó a Dios para que la fe no faltara.
pero incluso le deja una palabra profética a Pedro, a su hijo, porque Pedro es su hijo. ¿De dónde usted saca eso? Bueno, pues los hijos del Padre que el Padre le dio al Hijo, bendito el nombre del Señor, por lo tanto es su Hijo. Y la palabra del Señor dice que Cristo le dejó una... Mira, mi hijito, Satanás te ha pedido, te va a dar una zarandeada, pero una zarandeada terrible. Lo próximo que le dice el Señor es esto, como la zarandea al trigo, o sea que le está diciendo, tú no eres cizaña, tú eres trigo, lo está bendiciendo, le está diciendo, tú eres hijo del Hijo. Le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Eres uno de los que Dios me dio y ninguno de los que Dios me dio se va a perder, solo el hijo de la perdición. Impresionante, hermano. Entonces, yo quiero que usted vea la frase de Cristo, pero quiero que sepas que yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces, ¿qué debe de hacer? Primero, ¿qué debe de hacer un padre con un hijo? ¿Sabes qué, mijito? Sé que el enemigo te va a zarandear. Ay, hermano, renuncio, ato, amarro, cruce los dedos, ponga un elefante de frente a la puerta, colita de conejo. O sea, si usted cree en todas esas cosas, eso es un problema de usted, eso es hechicería, es brujería, eso es impiedad, ocultismo, maldad. Yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y usted debería de saber que sus hijos van a ser zarandeados. ¿O acaso usted y yo no hemos sido zarandeados? Es un proceso, la zaranda es un proceso donde Dios saca la paja, bota lo que no sirve en nuestra vida y definitivamente, bendito el nombre del Señor, cuando terminamos aprobados, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, aprobado, entonces seremos más bendecidos. Ahora, le llamó trigo a Pedro. A su hijo le llamó trigo. Llámele a su hijo, llámele hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, márquelo, séllelo. No puedes andar con esas impiedades, con esas maldades, con esos deseos en tu carne, con esos deseos en tu corazón. Bendígalo, dígalo, séllelo, eres un hijo de Dios. No puedes estar así. Es denigrante que siendo hijo de Dios estés en esa condición. Lo próximo que dice la Biblia que hizo Jesús fue orar por él. No solo decirles ni gritarles, sino orar por él y decirle al Señor, por favor, fortalece la fe de mi hijo. Por favor, Señor, que mi hijo caiga bajo la convicción y la credibilidad de que tú, Jesús, eres Dios y que Él puede encomendarte su vida a ti para salvación, porque Él te pertenece y tú eres Dios. Entonces, finalmente, mire cómo le habló Jesús a este muchacho. A este muchacho, ¿verdad? A este apóstol, pero era su hijo, le dijo, y una vez que hayas regresado, o sea, mira hermano, qué palabra de Dios tan impresionante, porque lo siguió marcando, hermano, le siguió diciendo, ¿sabes qué? Si Satanás te pidió, te vas a zarandear, ante que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Sí, Pedro, pero vas a regresar. O sea, vas a salir de esa apostasía. Vas a salir de esa caída descomunal. Vas a salir de esta vergüenza tan grande que representa el hecho de que niegues que yo soy tu maestro, que soy tu Dios, que soy tu Mesías. Pero no te preocupes, no estoy enojado contigo, vas a regresar.
Vas a regresar, y cuando regreses, vas a regresar ungido con la capacidad incluso de fortalecer a tus hermanos. Hermano mío, amado mío, padre y madre que me escuchas, necesitamos dejar un legado espiritual en la vida de nuestros hijos, un legado espiritual de fe, para que aun cuando nosotros faltemos, haya un hijo de la casa, un hijo dentro de nuestra familia, que sea capaz de fortalecer a sus hermanos. Que el día de la partida, y los hijos están ahí, los nietos están ahí, y están en desespero llorando porque se murió el patriarca de la casa. Ahí hay un hijo que es columna fortaleciendo al resto de la familia y diciéndole: ustedes saben bien que mi padre era un hombre de Dios. Mi padre nos predicó la salida. Mi padre nos predicó que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros los que estamos aquí, los vivientes, seremos levantados y arrebatados. Necesitamos dejar fortalezas y columnas establecidas en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra familia, hermano. Déjese de charadas y de cuentos, de estar diciendo que usted cree a Dios y le tiene miedo a la muerte. Déjese de cuento y de charadas, amado hermano. Si usted no aprovecha el principio espiritual para levantar a sus hijos, usted es un débil. A usted se le cansaron las manos, y en el día de la angustia ni usted ni los suyos van a tener fuerzas para soportar la aflicción. Entonces es tiempo de que usted se levante en el nombre de Jesús y reconozca 2 o 3 cosas. Número 1, que usted es padre, pero su hijo tiene otro padre, el padre de sus espíritus. Lo otro que necesita reconocer es que si su hijo no tiene el espíritu de la verdad, su hijo le va a mentir y usted se va a sentir fracasado y dañado. Pero la palabra del Señor dice que son los padres los que oran por los hijos para que venga sobre ellos el Consolador, el espíritu de la verdad. Para que ese espíritu more con ellos, y para que ese espíritu no los deje solo ni un momento. Ese es el que se va a encargar de redarguirlos a donde quiera que vaya. Y también se va a encargar de enseñarle todas las cosas que ellos necesitan saber. Lo próximo que usted tiene que saber es que si usted parte, sus hijos no se van a quedar huérfanos, porque Dios está con ellos. Lo próximo que usted necesita entender es que sus hijos van a enfrentar conflictos, batallas espirituales extraordinarias, pero tiene que sentarse a hablar con ellos y decirles: ¿sabes qué, amiguito? Sí, Satanás es posible que venga y te zarandee, pero tú eres trigo, eres hijo de Dios. Séllalo con esa palabra. Eres hijo de Dios. Y Él te reclamó para zarandearte, pero tú eres mío. Lo próximo que le tienes que decir a Dios es: Señor, 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 por favor, que no le falle la fe, no que no le falte. La oración es: yo he orado para que tu fe no falle, no es que falte, sino que no falle, que a la hora de usar la fe no les falle. Y la fe falla, usted sabe cuándo. Cuando hay incredulidad en el corazón de ellos. Finalmente, el Señor bendijo con esa promesa: tú vas a regresar, y vas a regresar fortalecido. Tienes un hijo que no sirve a Dios, siéntate y habla con él. Eres trigo, eres hijo de Dios, tú vas a regresar. Séllalo. Dile al Espíritu Santo de Dios: cáele atrás. Señor, no lo dejes tranquilo, redargúyelo, entrégaselo a Dios. Señor, haz con mi hijo lo que tú quieras hacer, pero por favor, tómalo de tu mano y tráelo de regreso a la casa. Finalmente, de ese hijo, Dios va a levantar un ministro para fortalecer
al resto de la casa, al resto de sus hermanos, al resto de la familia. Que el Señor te bendiga. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote, por favor, Señor, que conforme a esta palabra de fe, así tú hagas, Señor, en la vida mía, en la vida, Señor, de mis hermanos, en la vida, Señor, de nuestros hijos. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Señor, nos toca a nosotros pedirte, Señor, oh Dios, que tú perdones nuestras transgresiones. Reconocemos, Señor, oh Dios, cuando hay transgresiones, y te pedimos, Señor, que el pecado pierda derecho legal sobre nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, y que nosotros empecemos a rogarte y a suplicarte que seas tú el que crezca. Y mientras que tú creces, Señor, oh Dios, yo sé que voy a estar menguando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ministro esta verdad, Señor, oh Dios, que está en tu palabra, una verdad, Señor, apostólica, Señor, oh Dios, no porque yo la ministro, sino, Señor, porque tu palabra está inspirada por el Espíritu Santo, Señor, el Espíritu de vida, el Espíritu de la santidad, el Espíritu de la verdad, Señor, oh Dios, que habita en comunión con Jesucristo y con el Padre. Te estoy pidiendo en el nombre del Señor Jesús que tú levantes, Señor, a padres intercesores, Señor, que ruegan para que venga, Señor, el Consolador y se derrame sobre la vida, Señor, de nuestros hijos. Te lo ruego. Señor, yo oro. Señor, que se derrame el Espíritu Santo sobre la vida de los hijos espirituales, Señor, que tú me has dado. Te pido, por favor, que como padres todos nos pongamos en esta bendita brecha, Señor, de oración y de intercesión para que tú nos hagas un milagro. Nuestros hijos no pertenecen a este mundo y no son, Señor, de Satanás y no son hijos de las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, estoy abriendo mi boca y suplicándote, Señor, para que ese Espíritu de verdad repose en la vida, Señor, de mis hijas, en la vida de mis hijos de ley, en la vida, Señor, de mis 2 hijas de segunda generación, en la vida, Señor, de mis hijos espirituales, donde quiera que ellos están, donde me puedan escuchar, hasta donde llegue, Señor, esta palabra. Te pido que el Espíritu de la verdad sea derramado sobre tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, guárdanos de todo engaño, de toda estrategia, Señor, de la Babilonia ancestral. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, de todo espíritu, por favor, de confusión, Señor, y enséñanos el principio bíblico de que nunca, Señor, oh Dios, estaremos huérfanos, porque siempre, Señor, oh Dios, habrá un Padre que se estará ocupando no solo de proveer, sino de disciplinar, enseñar, corregir y mostrar, Señor, la verdad. Por último, Señor, estoy suplicándote que tú nos des la gracia de poder compartir con nuestros hijos. Sabemos, Señor, oh Dios, que ellos de alguna manera estarán sufriendo y padeciendo diversas tribulaciones, porque tú lo dices en tu palabra, que es necesario que a través de diversas pruebas y tribulaciones que nosotros pasemos, seamos, Señor, purificados, seamos santificados. Y por eso te estoy pidiendo, Señor, oh Dios, te estoy rogando, Señor, te estoy suplicando que la fe, Señor, de ellos no falle en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, oh Dios, que haya una palabra de fe en la boca de cada padre para abrir ahora su boca y decir, hablando acerca de sus hijos: yo sé que vas a regresar.
Yo sé que vas a regresar y que vas a terminar convirtiéndote en una columna, en un hombre de Dios que fortalece a los débiles, que levantas a los caídos. Por favor te pido, Ibra, mamá, para la banda. Oh Señor, que tú levantes a tu pueblo. Señor, que tú eches fuera toda confusión, Señor, del enemigo. Señor, que eches fuera, Señor, toda queja, toda murmuración, toda amargura, Señor, oh Dios, y que entendamos que a los que a Dios aman, Señor, dice tu palabra, todas las cosas ayudan a bien, a saber aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Solo estoy anunciando el servicio del viernes, que es el servicio de escatología, y el servicio del domingo, el del viernes 7:30, el del domingo a las 9:45 iniciamos con ese tiempo de oración, a las 10 devocional y luego ministración de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga mucho, es mi deseo. Bendecimos a la iglesia que cubrimos en Italia, en Canadá, las iglesias que cubrimos aquí en Estados Unidos, y también bendecimos a las iglesias que cubrimos en Cuba. Oramos por sanidad, hermano, y bendecimos a todo el pueblo de Dios que habita seguro bajo las alas de Dios, que venga paz al corazón de su pueblo. Y espero yo en el Señor que usted pueda ser bendecido y prosperado incluso más allá de lo que yo pido y entiendo. Le habla su pastor Raúl Martínez. Tenga una buena noche.